directiva de Ángel y les quiero dar la más cordial bienvenida a este Instagram Live, donde hablaremos de los impactos del COVID-19 en diversos niveles. Agradecemos a todos por su sintonía, en especial a los miembros de Ángel. Ángel es la asociación que agrupa y representa los intereses de los líderes empresarios jóvenes de la República Dominicana. Y como parte de nuestra misión, catalizamos el pensamiento de estos jóvenes para crear propuestas que aporten soluciones a los retos que afectan el clima empresarial. En este sentido, y en vista de la pandemia que atravesamos, nacieron estos encuentros virtuales cuyo objetivo es analizar el impacto del COVID-19 en diferentes niveles. Y hoy tenemos la grata presencia como invitada a Orlina Soriano en materia de gestión humana. Le quiero dar una breve biografía de Orlina para entrar en materia. Orlina es licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posee un posgrado en Gestión Humana de la Escuela de Negocios y Organización Industrial de Madrid, España. Además, Orlina posee una maestría en Administración Estratégica de Recursos Humanos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y es miembro de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana de la República Dominicana. Orlina, de nuevo, muchas gracias por unirte a este Instagram Live y por tomar parte de tu tiempo para compartir tus experiencias con nosotros en este tema de gestión humana. Y para empezar y para poner a todos en contexto, yo creo que es bueno mencionar de que en la República Dominicana y quizás en otros países, pero específicamente aquí, nosotros no contamos con una ley de teletrabajo, lo cual lo hace un poco más difícil para la gestión de talento en un periodo de mucha incertidumbre. Desde tu óptica, ¿cuáles son algunas estrategias para la gestión de equipos durante el trabajo a distancia? ¿Cómo tú entiendes que los empresarios de las micros y pequeñas empresas pueden abordar este tema? Bueno, yo te diría que en estos momentos ahora mismo hay que aprovechar todas las nuevas tecnologías que nos permiten seguir conectados. Ahora mismo tenemos a disposición muchísimas que de por sí tienen muy bajo costo o que de por sí son gratuitas. Hay muchas que se pueden recomendar. Pudiéramos mencionar las de Microsoft Teams, que me parece Microsoft 365, que son muy completas, son seguras y de por sí tienen ahí todo lo que complementa reuniones virtuales, compartir archivos, calendarios, está la GoToMeeting, está Zoom, infinidades de aplicaciones y de herramientas que nos pueden permitir seguir conectados con nuestros equipos, con nuestro personal, ya sea desde nuestras oficinas, trabajando de manera remota y por qué no mantener también conexión con aquellos que están suspendidos ahora mismo. Bien, tú sabes que se me ocurre, en este periodo tú hablas de herramientas que están a la disposición de las personas de manera gratuita y comúnmente nosotros utilizamos aplicaciones que no son de comunicación formal como el WhatsApp. ¿Tú recomendarías que utilizáramos WhatsApp versus utilizar otra herramienta más formal como el correo? Bueno, yo te diría que ahora mismo cualquier medio de comunicación es importante, es válido. Para algunas situaciones sí, el correo, la formalidad de guardar un seguimiento, de dar evidencia de la documentación de un entregable, yo diría que sí, que todavía la formalidad del correo electrónico se debe de mantener, pero ya en estos ambientes en que ya son condiciones atípicas, yo diría que ahora mismo lo importante es más bien mantener la comunicación, qué tan rápido llega el mensaje, que con la formalidad con la que se documente el mensaje. O sea, yo te diría que sí, que ahora mismo en estos momentos cualquier medio de comunicación ahora mismo es válido. Y de hecho ya WhatsApp se considera una justificación o una fuente fehaciente de comunicación para aspectos laborales. O sea que bueno y válido que lo utilicemos ahora mismo. Y en cuanto a esa comunicación, ¿con qué frecuencia tú recomendarías que es la indicada? O sea,
en esas respuestas que estamos quizás acostumbrados a obtener de nuestros colegas más rápido por tenerlo presente en la oficina, ahora que nos mudamos al teletrabajo, esa comunicación, ¿cómo tú entiendes que debería de ser? ¿Cuál es el límite de poner expectativas, de que las personas puedan entender cuál es un tiempo prudente, considerando todo lo que va sucediendo? Bueno, yo te diría que ahí está abierto a que cada líder, cada empresa pueda obviamente mantener la comunicación activa con sus equipos de trabajo. Yo te diría que sería bueno que nosotros como líderes mantengamos una recurrencia de esas comunicaciones, esas reuniones virtuales, cosa de que podamos tener una mayor receptividad, una mayor asistencia, una puntualidad, que de por sí el colaborador o los empleados sepan que mi equipo de trabajo se reúne los lunes a las 10 de la mañana, o los martes, o los jueves en la tarde. Ya con esto ganamos un poquito de asistencia, de receptividad, y nos podemos planificar ahora con muchos colaboradores que estamos trabajando desde la casa, con tanto, como decimos, frentes abiertos. Yo diría que mientras más organizadas y planificadas sean esas reuniones o esa transmisión de mensajes como la queramos dar, yo te diría que es bueno y válido si le podemos fijar esa recurrencia. Hay muchísimas formas también de asegurar que el mensaje llegue. Podemos utilizar mensajes no solamente de trabajo, podemos mandar notitas de motivación al personal. La gente no solamente quiere en estos aspectos, cuando hay tanta información negativa, no solamente quiere que nos comuniquemos solamente de trabajo, sino que podamos aprovechar estas herramientas para comunicar cosas positivas también, mensajes alentadores, mensajes motivacionales, ¿por qué no? O sea que como líderes tenemos ahora mismo la tarea de mantener los trabajos funcionando, pero también la motivación bien activa y bien a nuestro personal. Y eso tú dirías más bien son recomendaciones para líderes de equipos, son para empresas grandes, son para pequeñas empresas. Esos mensajes de motivación, de quién deben de venir, tú recomiendas que los mismos equipos tengan en sí su propia vía de comunicación. ¿Qué tú recomiendas para los líderes en específico? Bueno, ahora mismo como líderes nosotros tenemos que hacer todo lo que esté, ser creativo más bien, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para nosotros mantener comunicado al personal. Ya mencionamos la parte de los mensajes motivacionales, aprovechar esas reuniones, esas integraciones virtuales para mantenernos informados, para que como líderes les preguntemos a todos nuestros colaboradores cómo se sienten, que desde el que tiene más tiempo al que tiene menos tiempo, tal vez pueda decir su parecer, pueda opinar, pueda aportar alguna idea a estas reuniones. También hay muchísimas cosas que nosotros como líderes podemos hacer para mantener la comunicación, cosas o actividades que hacíamos sociales con nuestro personal, con nuestros equipos. Si teníamos el cafecito en horas de la mañana, el coffee break, si teníamos el happy hour un viernes al mes, a final del mes. Todas esas actividades son válidas que las podamos mantener, que las podamos incluso llevar creativamente a la parte virtual, que podamos aprovechar todos los momentos en los que no solamente compartamos la segregación de trabajo, sino que también podamos aprovechar el tiempo para mantenernos conectados, ya sea con los que están trabajando de manera remota, como los que están en proceso ahora mismo también de suspensión. Yo te diría que hay muchísimas maneras de mantener comunicado al día al personal, mantenerlos cómodos trabajando. Yo te diría que como líder debemos también incluso mirar para que podamos equilibrar las asignaciones que le hagamos al personal. Estos son momentos en que tenemos que validar, conocer de qué equipo estamos hablando, cuáles tal vez tienen menos carga de trabajo en casa, cuáles son los que no tienen tantos hijos, cuáles son los que son tal vez solamente con parejas. Así podemos también equilibrar el trabajo y más o menos mediar la carga de trabajo que tenemos con nuestros equipos. Y eso es función de nosotros como empresa y como líderes, o sea, ver a quién tal vez el esfuerzo con mayor concentración o mayor análisis, vamos a dárselo al que tal vez no tiene el homeschooling también integrado a su carga de trabajo en casa. Hay muchísimas cosas que
debemos de nosotros como líderes darle ese seguimiento al personal en todo el aspecto, trabajo, pero también en lo personal. Sí, yo creo que eso es una buena recomendación para los líderes, no solamente que motiven, pero también que tengan cierto nivel de tolerancia, porque no es usual ese trabajo remoto y poder balancear el trabajo con la demanda de la casa, de manejar una familia, de quizás tener más ruido de la La cuenta. casa, los Hay hijos, que el tener trabajo, es demasiado. sí, muchísimo. Entonces, más con la limpiadera, la cocinadera, hay que tener cierto nivel de tolerancia para que los líderes puedan tener empatía y conectar con sus empleados y saber de que lo están apoyando mientras pasan un momento difícil, que aunque quieran tener buenos resultados, la realimentación, tener metas claras, objetivos claros, no sé si diario, semanal, mensual, ¿cómo tú lo recomendarías? Pero sí establecer ciertos parámetros que aunque no sean los mismos de la oficina, sí sean medidas para que podamos medir, valga la redundancia, el nivel de productividad de esos equipos. Así es, correcto. Y entonces, hablando ya de las empresas, muchas pensarán, bueno, mira, yo soy una microempresa, una mediana empresa, yo no tengo esa estructura que quizá tienen las grandes, pero yo creo que es importante también que las empresas, y más en la parte de gestión humana, hagan recomendaciones al equipo de tecnología, al equipo ejecutivo, al mismo dueño de la empresa, de tomar ciertas medidas de seguridad ahora que se trabaja desde la casa. ¿Tú pudieras compartirnos cuáles fueran algunas de esas medidas? ¿Te ocurre alguna? Sí, como tú bien mencionaste, no hay una ley que regule los trabajos remotos, por ende, recomendar a empresas que implementen estos trabajos desde la casa, esta jornada flexible, muchas de ellas no tenían documentación alguna, no tenían el procedimiento adecuado, no tienen la ley en la que uno pueda amparar o avalarse. Yo te diría que si son de esas empresas que no tienen una guía o una política de trabajo remoto, de trabajo flexible, no estamos tardes, pudiéramos comenzar a implementarla desde ahora. Estamos prácticamente a la mitad del proceso de suspensión. Se espera que tengamos 2 semanas adicionales y quién sabe si más. No es tarde para hacer una guía, ese compendio de esa política de trabajo remoto y quién sabe si en un futuro tal vez podamos dejarla implementada como política de trabajo flexible. Te diría que sí, que esa política lleve desde guías prácticas para que el empleado pueda trabajar desde la casa, como las implicaciones de qué pasaría si se evidencia de que ese empleado no está haciendo su trabajo como se espera porque no tiene ese seguimiento tal vez de manera tan oportuna. Yo te diría que sí, que ese es el paso número uno. Después de ahí estaría también apoyarnos en otras herramientas tecnológicas que nos ayudan a identificar o a dar seguimiento de manera virtual sin tener que tener al empleado en la oficina. Nos ayudan a medir esos trabajos, ese seguimiento, herramientas de portales de cliente, de CRM. Hay muchísima infinidad de herramientas. Eso sí tienen, obviamente, tal vez un costo adicional, una inversión, pero esto es algo que ya debemos de verlo como situaciones normales en un futuro, de que podamos tener cierta cantidad de empleados trabajando de manera remota. Diría que sí, que son válidas, una, como mencioné, las guías, la política, dos, herramientas tecnológicas que nos ayuden a evidenciar ese trabajo, a llevar ese tracking, ese seguimiento, tomar incluso políticas o medidas para evitar ciberseguridad. En momentos en que los trabajos remotos se están haciendo desde la casa, nosotros como empresa, los servidores están más expuestos porque tal vez todos estamos dando apertura a la red VPN, a los servidores, nos estamos siendo más vulnerables, acompañarlo también de esa política de ciberseguridad, reforzar también, ¿por qué no?, las políticas de confidencialidad, porque tuvimos en muchos casos que llevarnos trabajo, sacar información confidencial de nuestras empresas, llevarla a nuestras casas, que si el esposo, que si los hijos que están usando mi computadora, también del trabajo que me estoy llevando para trabajar remotamente. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Yo te diría que esos serían prácticamente algunos pasitos más o menos que hay que ir considerando. Y si no tenemos ninguno de esos, pues entonces yo te diría que afianzar, trabajar en una cultura de autoconfianza, de autodisciplina, de que podemos trabajar solos, de que
no necesitamos la cacería de brujas atrás de uno, ni al jefe todos los días atrás, ni preguntando todos los días, sino que nosotros mismos seamos conscientes de que nosotros los empleados que estamos trabajando remotamente somos los que vamos a darle fe a que esa política o esa flexibilidad luego se vaya implementando en las empresas. Yo te diría que prácticamente eso es parte de la cultura y que poco a poco es que se va a ir afianzando en esta situación y en cualquier otro escenario. Claro, sí, me parece muy adecuada tus recomendaciones, que a pesar de que no haya la ley del teletrabajo, sí hay normas internas que pueden reforzar la confidencialidad, evitar riesgos de ciberseguridad. Pero volviendo al tema de la gestión humana, lo más importante, la gente de la empresa. Este es un momento de mucha incertidumbre y ayer pudimos ver parte de lo que es la comunicación externa en un live de Ángel con Tony da Silva, y tomando un poco de eso, en cuanto a la comunicación interna con esos empleados, ¿cómo tú recomiendas que debemos de manejar eso en este momento? Yo diría que los momentos de incertidumbre se manejan siendo claros, afianzando la comunicación interna. Si antes no lo teníamos, es momento de ahora comenzar, no es tarde. Como me dijo ahorita, todavía nos quedan unos cuantos días que estaremos trabajando desconectados, pero comunicados. Yo diría que mantener todos los canales de comunicación disponibles, desde lo que no son oficiales, que no lo eran hace un tiempo, como el WhatsApp, ahora incluirlo. Yo diría que también acercar el mensaje directamente, si viene mucho mejor de la alta gerencia, de la máxima autoridad de la empresa, que veamos a ese líder, a ese CEO, a ese presidente totalmente involucrado. Si podemos recibir el mensaje en polito y con la barba, mucho mejor, porque nos da la cercanía de que él también está igual que nosotros, que estamos como en la situación desde la casa. Yo diría que sí, que mientras más cercano es el mensaje de la alta dirección, que podamos bajar en cascada a los líderes, hacia nuestros empleados, a nuestros equipos, yo creo que es mejor, que da un poquito más de sinceridad y de apego a la situación real desde arriba hacia abajo. Escuché a una colega decir que ella tenía dos vías de comunicación, la del personal que estaba remotamente todavía activo y la que tiene al personal suspendido. O sea, dos canales totalmente opuestos. En este momento lo que yo puedo recomendar es que evitar eso, mantener una misma línea de comunicación, de que el personal suspendido, de hecho, no entre tan aéreo cuando todo esto termine, que con Dios delante va a ser así, que podamos integrar ese único mensaje, que asegurarnos de que el mensaje llegue a todo el personal, que aprovechemos para dar también algo motivacional también en esos mensajes que queremos hacer llegar a toda la empresa. Claro, llano, mientras más cortito mejor. Recuerda que tenemos dando el mensaje ahora mismo a todos los empleados al mismo tiempo, del nivel más alto al nivel más bajo, o sea que para que le llegue con la misma claridad tenemos que llevar mensajes que sean totalmente claros y llanos, con pocas estadísticas, con poco concepto, porque en realidad en estos momentos lo que necesitamos es conocer la realidad o la situación tal vez de la empresa. Y obviamente Claro, que esa comunicación se vaya dando de manera adaptativa, que vayamos adaptando a medida las medidas o las mismas condiciones se vayan actualizando en el país, así mismo en la empresa. Y nada, compartir un poquito de tranquilidad y que entendamos que esto es un proceso temporal y que vamos a volver a tener esos empleados que están ahora mismo tal vez suspendidos, que son los que son clave después para nuestro negocio. O sea que hay que tratar de creo que mantenerlos conectados. ¿Te iba a decir importantísimo algo? eso. Sí, importantísimo eso que tú acabas de mencionar, y te imaginas ahí la cantidad de preguntas que están lloviendo, pero aprovechando eso de que esos empleados en algún momento van a retornar, ¿cómo tú piensas que las empresas se deben de ir preparando para cuando esos empleados estén listos para regresar? Bueno, yo te diría que sí. Podemos irlo preparando de muchísimas formas. Como te dije, el personal suspendido no está desvinculado de nuestras empresas, sigue ahí con nosotros. Sería una buena práctica, una buena sugerencia
disponer de las últimas evaluaciones de desempeño, por ejemplo, del personal que está ahora mismo suspendido. Yo te diría que ver aquellas debilidades que fueron detectadas y sugerirle que durante este tiempo de suspensión puedan acompañarse X capacitación. Si vimos debilidades en tal vez la metodología de trabajo, vamos a refrescar en ese momento, en ese tiempo suspendido, hacerlo productivo, leyendo, documentándonos de aquellos manuales, metodologías, capacitaciones, competencias, habilidades, un sinnúmero de cosas que podemos hacer con ese personal ahora mismo para que cuando se reintegre no esté tan atrasado. Más bien, mantenerlo, incluso sugerirle hasta todas estas capacitaciones, todos estos webinars que hay gratuitos ahora mismo, que sean, no sé si tú te has dado cuenta, hay mucho auge de muchos tipos de data de cocina, hay de todo. La idea es que sugerirles aquellas cosas que podamos mantenerlos, obviamente, en constante crecimiento, para que de aquí a cuando ese personal venga a vincularse, pues tengamos una persona más activa, que no está tan aérea, tan desactualizada, que si puede aprovechar el tiempo leyendo tal libro, vamos a sugerirle tal feedback, tal página, tal idioma, lo que sea, que podamos mantener esa mentecita ocupada en este tiempo. Claro, y ahí también siguen entrando buenas preguntas, tratando de hilar con la anterior. Sí es bueno entonces ir comunicando por etapas, que no sea de un día para otro te actives, sino que gradualmente esas personas puedan incorporarse y el día que se vaya a incorporar, quizás desde el Departamento de Gestión Humana, en conjunto con los gerentes de cada equipo, hagan una actividad de integración, de bienvenida de nuevo, que no sea simplemente entrar al trabajo y entrar al negocio de lleno, aunque habrá un montón de cosas que habrá que resolver. Mucho es de adaptación de nuevo, es como empezar un trabajo nuevo, básicamente, con personas que ya tú conoces. Entonces, en esa parte, en la parte de comunicación y de reintegrar, hay empresas que se ven en la situación, se vieron en la situación de tener que suspender una parte de sus empleados y otra parte no fue suspendida. ¿Cómo tú recomiendas que se manejen esos temas de una manera sensible cuando un compañero de trabajo fue suspendido y quizá otros no y sientan que fueron injustos con ellos? Bueno, te diría que ahí aplica que ser lo más transparente posible, comunicarlo obviamente a tiempo y directo. Para mí es más fácil que el mensaje me llegue por la vía correspondiente y no que me entere por ese compañero que sigue elaborando o por terceros. Enfatizarles a este personal que se va a suspender o que ya está suspendido, que obviamente es una situación que va a ayudar aunque se oiga feo, aunque no se oiga así de parte del colaborador, una situación que va a ser siempre por el bienestar de la empresa, para asegurar tu puesto a la medida que tú te vayas reintegrando, que esto obviamente vaya pasando. Yo te diría que sí, que el personal, siempre y cuando tú hayas agotado los pasos anteriores de tener una comunicación transparente, activa, a la hora de tocarle esta parte o comunicarle esta situación al colaborador, va a ser un colaborador que va a estar más receptivo a esta situación y más consciente de lo que realmente está pasando con su caso o con los que les involucra. Yo creo que si esa parte humana se va acompañando incluso hasta ese momento, el proceso y el proceso de cómo el empleado lo recibe va a ser totalmente diferente a haber obviado estas formalidades o este acercamiento anterior a esta comunicación de suspensión. Corina, tú sabes que en algunas empresas, para no decir todas, aquellos que se vieron suspendidos, aunque entienden, tienen una situación personal, económica muy delicada y te van a abordar como recursos humanos o como su líder de equipo y te va a decir, te va a solicitar que por favor ayude con lo que sea, que está dispuesto a trabajar en lo que sea, así sea en lo más básico. En esos casos, ¿qué tú recomiendas? Tú dices, sí, ven, los integra. Si los integra, tú, no sé si ya deberíamos buscar la opinión de un abogado, pero puede trabajar con su salario, trabajaría con un salario menor. ¿Tú no podrías entrar en ese sentido?
Bueno, ahí yo te diría que eso va muy, hay muchas empresas que están haciendo muchas medidas, siempre y cuando sean consentidas de mutuo acuerdo, yo creo que pueden prosperar. Hay muchas empresas incluso que han tenido que flexibilizar su jornada de trabajo, han tenido que reclasificar funciones, para no tener tal vez un personal suspendido, lo han tenido que mover a otros departamentos, reasignar actividades y tareas. El personal en estos casos lo que está es recibiéndola con los brazos abiertos, porque a veces es mejor tener funciones o hacer cualquier cosa a vernos tal vez sin hacer nada en las casas. O sea, yo te diría que con el debido respeto que comunicamos eso, así mismo yo entiendo que se puede manejar con el personal sin ningún inconveniente. Al contrario, es una práctica que se puede hacer de manera amigable y yo entiendo que se puede subsanar más haciéndolo, buscándole la vuelta con otras actividades, con otras funciones, con otros puestos, a tener que mandarlo a suspensión. Yo creo que todo tipo de medida que ayude a evitar la suspensión, yo creo que es buena y válida. Bien, y ya esas personas que fueron suspendidas, ¿se pueden reintegrar antes o tienen que esperar el periodo de 60 días? No, si tú supieras que la suspensión cesa con la causa que lo ha originado. Si esto, Dios lo quiere así, retorna antes de la fecha que yo había anunciado o le había notificado de esa suspensión, lo mismo que yo hice para comunicar la suspensión, lo tengo que hacer para comunicar el paro de la misma, el cese del mismo. Inmediatamente yo reanude mis operaciones, pues obviamente laboralmente lo tengo que notificar al Ministerio de Trabajo, tal vez darle seguido la alta en la TCS, no esperar tal vez a final de mes cuando hago mi nómina, sino hacerlo inmediatamente ese empleado se reanude. Y obviamente hacer prácticamente una replanificación de mi trabajo porque voy a tener mucho trabajo pendiente, mucho trabajo atrasado. Más bien ya en ese otro orden es reorganizarnos nuevamente y no querer hacer todo lo que tenemos aplazado todos estos días de suspensión, sino que vayamos paulatinamente y gradualmente reasignando esas funciones y esos puestos. Carolina, y ese equipo de recursos humanos, porque hasta ahora lo que hemos hecho es preguntas de qué debe hacer el equipo de recursos humanos. Bueno, el equipo de recursos humanos también siente el estrés, tiene las mismas condiciones que tiene cualquier otro empleado. Para ellos, qué tú recomiendas? Me imagino que te iría por la parte de balancear, organizarse. ¿Qué tú dirías? Porque eso llevan la carga más gruesa en este momento y también hay que estar Sí, atento eso a es ello. real. Muy buena pregunta. Nosotros tenemos, como yo les decía a mi equipo de trabajo, los celulares llenos desde que esto se anunció. Gracias a Dios, nosotros, el Departamento de Gestión Humana, como su nombre lo dice, debe de estar abierto a escuchar, a transmitir, a cubrir la mayor parte de las necesidades que entendamos posible. Y sí nos ha tocado en muchos casos hasta ser psicólogos, recibir ayuda de todo tipo. Yo diría que mantenernos abiertos, pedir cada día que podamos tener palabras sabias para abordar esos temas que nos solicitan o nos exigen los trabajadores, los empleados, nosotras mismas, coger y dejar y también tratar de darnos nuestros espacios. Le decía, vamos a turnarnos, le digo a mi equipo de trabajo, te toca a ti hoy para un poquito alivianarnos, a ti te toca mañana, o nos repartimos los centros de costo, las unidades, los departamentos, nos intercambiamos también para tener impresiones diferentes, pero yo te diría que sí, que es válido darnos nuestro descansito, obviamente si en algún momento necesitamos un espacio, hacer un stop y volver y retomar un poquito con la mente más fresquecita, lo podemos hacer, porque claro, también somos seres humanos y estamos en condiciones también un poquito fuera de lo normal, trabajando, tratando de cubrir obviamente las necesidades de todos los empleados que están laborando y los que tal vez están suspendidos. Claro, y tú sabes, en el primer Instagram Live que hicimos con Ángel, se tocaron los temas del aspecto laboral y del programa FASE, que es el incentivo o el subsidio económico que le da el gobierno a estos empleados y a las empresas en un momento en que sus
operaciones se ven limitadas. Dejando aparte el tema legal, en el equipo de recursos humanos, ¿tú pudieras destacar algunos de los puntos importantes de fase? ¿Qué inconveniente quizá han encontrado en los próximos días? Quizá para calmar un poco las ansiedades de no me funciona esto, no pude incorporar a esta persona, no me apareció la tesorería. ¿Qué punto tú darías a destacar ahí para que nuestra membresía y los que nos sintonizan se puedan llevar? Sí, yo te diría que fase las informaciones a la misma rapidez con que se están anunciando, yo diría que también se están trabajando. Hay que reconocer que el Ministerio de Trabajo ha trabajado, valga la redundancia, ha trabajado de manera muy eficiente y con la misma rapidez tal vez que fue notificado que iba a tener que ser responsable de muchas cosas, con esa misma rapidez ha trabajado, ha funcionado. Yo te diría que el aspecto o los aspectos más importantes de fase es vernos como empresa en cuál de las dos nos encontramos nosotros. En un primer escenario, obviamente, todo lo que tienen suspensión, ya sea con uno o más, ya saben que se pueden acoger a la parte de fase 1. Primero, diría como punto importante, conocer que para solicitar fase hay que hacer un ejercicio previo ante el Ministerio de Trabajo. Te diría que comienza desde el DGT3, que muchas empresas se llevaron la sorpresa de que tenían que tenerlo listo para poder reportar tal vez la suspensión en otro documento llamado DGT9. Yo te diría que esos son los pasos previos que hay que hacer. Una vez ya yo tengo conocimiento de las fechas de suspensión que yo tengo de mi personal, pues obviamente ya es una información que puedo tener para tener listo el DGT9 y reportarlo. Eso con relación a las empresas que están suspendiendo parte de su personal, aunque sea con más de una sola persona. Ahí entran a la parte del subsidio que está dando el gobierno a través de Hacienda, de los 5,000 pesos y hasta 8,500 pesos para los que pasen de ese monto de 5. Son de las partes importantes que se pueden destacar. Del segundo decreto hay una parte de empresas que están exceptuadas de recibir este subsidio y las otras que sí pueden, pues obviamente solamente tienen que tener como requisito haber estado activo en la TCS con su notificación de febrero pagada al día, trabajadores formales. Y el otro punto es que no hayan suspendido un solo colaborador. Yo creo que eso está hasta ahora, ha sido un proceso muy fluido, muy amigable. De una vez posterior al día del decreto, el Ministerio de Trabajo puso en el portal las empresas que podían acoger a fase 2. El proceso es más rápido que, de hecho, reportar fase 1. Es una información actualizada con cruce de la tesorería, de la base de datos de la tesorería. O sea, lo que me parece que el proceso se acortó bastante. ¿Qué te puede salir? Pues obviamente un empleado que ya no está, porque la información que tiene es la de febrero. Puede salir un empleado que tampoco esté porque haya entrado después de febrero. Hay muchos dichosos que entraron en marzo, lamentándolo mucho. Ese personal tal vez no lo vas a encontrar en la fase 2. ¿Qué más? Podemos tener caso también de en la otra fase del DGT9 que empleados que no no se encuentren dentro de mi nómina activa. Eso quiere decir que entraron en los meses de febrero y marzo, por ende se incluye una actualización al DGT9 con DGT4 de los respectivos meses que varió desde el DGT3 de enero. O sea que son procesos, vi que el portal del ministerio está de manera gratuita con todos los formularios para que las empresas no tengan ninguna excusa de no aprovechar el subsidio. O sea que si yo tengo que reportar empleados de enero, de febrero, de marzo, todos esos DGT están ahora mismo asequibles, que me pareció una medida muy favorable. Eso ayudaría bastante a que los empleados todos reciban. Hay muchos empleados que fueron reportados
Veo muchas empresas también que se acogieron a las dos modalidades de fase. Yo te diría que Claro. me parece que era a partir de hoy, 7 y 21, que se iban a dividir los subsidios. No tengo conocimiento todavía si se hizo efectivo para aquellas empresas que lo hicieron de manera oportuna el día 2. O sea que ahí Claro. todavía no podemos, ajá, no podemos No, conocer si los fondos fueron transferidos hoy, pero entendemos sí. que tenemos la palabra de nuestro presidente y de los respectivos ministros para que eso fluya a medida en el transcurso de este mes. Claro, yo creo que vale la pena recordar que cualquier orientación ya legal es bueno que se acuda a un experto en el área, aunque la parte de gestión humana está bien familiarizada con esos procesos. Quizá hay casos bien específicos que requieren de la orientación de un especialista. Por ejemplo, Claro que sí. tú hablabas al principio de fase uno y fase 2. Bueno, fase uno excluye algunas empresas que estaban en el decreto, por ejemplo, supermercados, que mantuvieron operación continua. Y fase 2 también incluye otras empresas, pero con ciertas restricciones. Ahora bien, las personas, las empresas, no le va a salir todo perfectamente bien. Como tú mencionabas en tu caso, todavía tú no has podido comprobar si aquellos suspendidos recibieron pago el día 7 o todavía no lo han recibido y por qué. Otros casos, como veo aquí en los comentarios, hay empresas que no le han respondido al ministerio. Y puntualmente, tú hablabas de casos especiales. Se me ocurre uno que es bastante común, que es el caso de la embarazada. Esas mujeres embarazadas que son parte del equipo, ¿qué se hace con ellas? ¿Son parte de la suspensión? ¿Que reciban el subsidio? ¿No son parte? ¿Tú conoces sobre eso? Sí, en ese caso, las embarazadas se encuentran ya de por sí suspendidas, pero dice del mismo director de trabajo en estos días que fue entrevistado que las personas embarazadas lo que no se pueden es parar si están en la licencia de maternidad. Sí pueden ser suspendidas durante la gestación, pero ya en el momento de la suspensión darse, en el periodo de la licencia de maternidad, pre y post, ahí sí no les aplica. Ahí se tienen que mantener, obviamente, ahí sin suspender para que puedan seguir recibiendo los beneficios de la seguridad social y de su salario. Y ya cuando tú sometes esa suspensión, que tú puedes ver el estatus de cada empleado, el aprobado y el rechazado, y ya el rechazado vendrá por muchísimas razones, quizás está cotizando para otra empresa también, o no fue parte de tu tesorería el mes anterior, pero en esos casos que tú sometes una suspensión de un empleado tuyo o de tu empresa, eh, ¿cómo se debe manejar aquellos que son rechazados? ¿Hay algún mecanismo para hablar con el ministerio, para hablar con Hacienda? ¿Tú recomiendas que se hable con el empleado? ¿Qué tú recomiendas? Sí, mira, de hecho nosotros tuvimos un caso de varios empleados que no estaban en la nómina en la notificación de pago de febrero, por ende quedaron fuera de la fase 2. Ahí lo que nosotros hicimos fue mandar una notificación, un correo a la Tesorería de la Seguridad Social. Mandamos también la misma pregunta al Ministerio de Trabajo, porque obviamente cuando tú vas pasando, agotando los pasos, que tú te vas dando cuenta que sí puede ser que haya un rebote con uno y que otro, nos dimos cuenta de eso. O sea, van a haber empleados que eventualmente, incluyendo incluso en la fase 2, se van a quedar fuera del proceso. Nosotros en ese caso, entiendo que las empresas que se están acogiendo a la fase 2 lo están haciendo para ayudarse con algo. Ya de por sí esas notificaciones o esos contratos no surtieron con la suspensión en sí. O sea que eso lo que viene siendo es una ayuda para las empresas que están haciendo lo imposible por mantener sus contratos activos y sus empleados cobrando. O sea que uno, que dos, que no pasen, yo entiendo que ya el hecho de recibir una compensación por los otros ya es suficiente para esas empresas que todavía están haciendo esfuerzos sobrehumanos en mantener esas nóminas activas. Yo te diría que cualquier anormalidad o irregularidad, obviamente esto es un proceso nuevo
para todos nosotros en los departamentos de gestión humana y aquellas pequeñas empresas que lo hacen también, las mismas gerencias o los mismos propietarios, que notifiquemos esos cambios. De hecho, una persona en la tesorería nos dijo hoy, mire, eso va para preguntas frecuentes. O sea, sí, porque puede pasar y a medida estos procesos van avanzando, pues obviamente se van a ir dando cuenta de muchísimas carencia del sistema en sí y van a ir poniendo obviamente respuesta a todas estas interrogantes que tenemos. Claro, y tú sabes, Orlina, te hablo por experiencia en todo este proceso. Hay que tener empatía con aquellos empleados que no reciben una respuesta y también de la frustración que pueden recibir empresas de no tener una respuesta clara o que el sistema no le funcione como debería. Aunque la empresa reciba aprobación para alguno que otro empleado, ya separando lo que es fase 1 y fase 2, pero yendo a lo que es fase 1, que es donde el subsidio va directamente a ese empleado, habrán algunos que no lo van a recibir. Entonces, pienso que lo primero sería tener esa empatía con ese empleado que dice, mira, yo fui suspendido, recibí esta carta o este mensaje de recursos humanos, me metí en la página de Hacienda, consulté y me dice que no me reportaron, que fue un caso común hoy. Sin embargo, del lado de gestión humana, del Departamento de Recursos Humanos, sí hay una validación de que esa persona está. Entonces quizás sea un tema de timing, de esperar que se refresque la base de datos, y pero mantener esa persona en constante comunicación, volviendo a lo que hablamos al inicio, de tener esa comunicación constante, crear empatía, utilizar canales quizás no tan formales como el WhatsApp, una llamada, e ir aclarando eso. También de que la empresa sea, que aunque no tenga ninguna responsabilidad de dar una respuesta y quizá de lavarse la mano, tiene que recordar que esos empleados son los que van a volver a tu empresa y tú debes hacer lo más que tú puedas para gestionar una respuesta del ministerio. Sí, totalmente. Hay frustración en todo el sentido. Hasta nosotros como Departamento de Gestión Humana nos vemos un poquito a veces en el aire con estas entidades cuando uno a veces ni logra contactarlos. Cuando lo contacta, entonces ellos mismos están un poquito a veces hasta más aéreos que uno. O sea, esto es gradual, esto es al paso, esto no ha agarrado a todos de manera desprevenida. El empleado a veces siente alivio hablando con nosotros, con departamentos como el nuestro, pero a veces nosotros tenemos también la ansiedad de que no somos respondidas, de que no nos contestan. Esto es algo cíclico, que hay que entender que hay que darle también su tiempo a estas entidades que están haciendo también un esfuerzo sobrehumano en la rapidez con la que están teniendo que trabajar. Yo te diría que sí, que lo que uno tiene que ser flexible con todos estos retrasos, estas situaciones, esta falta de información, consensuarla. He visto que han habido muchas actualizaciones, muchos webinars, muchos conversatorios. Este mismo me parece súper interesante. Hay que mantenernos activos, escuchando, involucrándonos para ver si podemos darle un poquito de luz a esas personas que a veces también nos solicitan ayuda. Pero sí, de parte de nosotros también ha sido también un proceso y me imagino que así están muchas empresas. Pero tiempo al tiempo, compartiendo lo más que podamos estas informaciones con otros colegas. Yo creo que podemos ir poco a poco saliendo a camino y entender que esto es temporal, esto es gradual. Esto hay que irlo llevando a medida van avanzando nuestras entidades. Esto es poquito a poco y obviamente con actitud positiva para hacerle frente a todas esas preguntas que tenemos todavía abiertas. Orlina, en el caso de las empresas que tienen algún extranjero con permiso laboral en su nómina y se acogen al plan FASE, ¿también se beneficiarían de eso esa persona o no le toca? Si están debidamente asentados en la Tesorería de la Seguridad Social con su NSS, su
estatus migratorio está vigente y actual, ellos pasan a TCS, pueden pasar a fase, porque el mismo sistema de transferencia de información que tiene que el ministerio usa es la de la tesorería. Si el empleado me trajo su debido permiso asentado con ese mismo carnet de migración, yo hago el proceso de incluirlo con su número de seguridad social y el sistema de la seguridad social me lo emite seguido. O sea, no hay excusa con el personal extranjero que está debidamente y obviamente formalizado en TCS. Recuérdense que uno de los pasos para acogernos a los dos, a fase 1 y a fase 2, es que haya tenido la formalidad de la TCS y el otro es que esté al día por lo menos con la de febrero. O sea que si el empleado extranjero no está debidamente asentado en la tesorería, no va a tener el subsidio de fase, en ninguno de los dos escenarios. Claro, y recuérdame algo, en el fase 1 existe unos límites de un mínimo de 5.000 pesos, un máximo hasta 8.500, dependiendo del salario cotizable, hasta 70%. En esos casos, ¿qué pasa si una persona no, o sea, tiene un salario alto que no cubre el 70%? La empresa se ve obligada a cubrir el resto, hablando de fase 1, tiene que cubrir el resto de ese salario, una porción, nada. ¿Cuál es la responsabilidad de parte de la empresa? Sí, en fase 1 lo que se habla o se exhortó, se instó a las empresas es que traten de compensar la otra diferencia o al menos al llegar al 70% del salario o a completar el 100% del salario. En todo momento lo que se mencionó en decreto ha sido una exhortación de que lo adicional a completar el salario ordinario pueda ser a total discreción de la empresa. Ahí no hay mucho lo que yo pueda abundar, eso va dependiendo de la situación económica de cada caso en particular, pero sí hacer o exhortar a que hagamos ese mayor esfuerzo, que seamos de verdad lo más justos posible y que tratemos de llevar un poquito la mayor parte de la comodidad salarial de la que disponga ese colaborador. Esa es mi humilde sugerencia, porque eso va a depender obviamente de las circunstancias económicas de cada empresa. Claro. Y ya volviendo un parte a lo que es la gestión humana, que es tu especialidad y el tema de este live, me llega una pregunta que dice, la planificación estratégica de recursos humanos, ¿cómo sugieres rehacerla a partir de esta crisis? Uy, muy buena pregunta. Yo diría que una planificación estratégica a partir de esta crisis está en qué podemos sacar de manera positiva a partir de esta situación, qué podemos mejorar en nosotros a volvernos a reintegrar a partir de una situación de una pandemia global. Yo te diría que en nuestro caso me llevo solamente la parte de afianzar un poquito la parte de los trabajos flexibles, que hasta ahora no había, hasta el momento de la suspensión para nosotros, empresas como nosotros, no era posible, pero sí nos dimos cuenta que podemos mantener, hemos podido mantener la empresa a un 90% de operación. O sea que hay que confiar a veces en los procesos de lo que entendemos que no estamos preparados ni listos, de que como dominicanos al fin no vamos a poder tener la cultura y la disciplina de llevar este tipo de políticas a implementación. Para mí, yo me llevo eso como parte de nuestra planificación estratégica futura, porque la que teníamos prácticamente ese hábito un poquito variante, mantenernos lo más adaptados posible. Debemos de mantener dentro de nuestra planificación ser agentes de cambio por esta y por muchísimas situaciones que podemos mantener o volver a sufrir. Incluir siempre la parte de la gestión humana dentro de cualquier proyecto estratégico futuro, porque nos dimos cuenta que es la parte más vulnerable de cualquier empresa, tal vez la parte que más sufre, y involucrarnos en ese sentido. Ahí me voy a dar la payolita a los departamentos de gestión humana. Deben de involucrarnos porque en momentos como este
somos ahora mismo el aliado estratégico más cercano a la alta dirección, a las empresas, para poder llevar, obviamente, todo el personal remotamente trabajando, suspendido al 100% al momento de, obviamente, volver a retornar a nuestras labores. Definitivamente, el equipo de recursos humanos, de gestión humana y en muchas empresas, el microempresario tiene que ponerse el sombrero de financiero, de recursos humanos, de contable, de vendedor. Y, y no siempre puede abarcar o darle seguimiento, y más en la grande también, a cada uno de esos empleados. Tiene que apoyarse de ese equipo. Y ahora en este momento preciso, donde en estos próximos días, y quizás hoy mismo, sube la ansiedad de la gente que dice, ¿por cuánto tiempo me voy a quedar? No me recibí el pago, me suspendieron bien, no me suspendieron bien. Del lado de la empresa va a decir, mira, mi actividad económica no estaba incluida. ¿Tú sabes si va a haber algún plan adicional a lo que ya están para abarcar otras empresas? ¿O tú has escuchado algo diferente a lo que ya ha salido, a lo que podría salir? A lo que pudiera, perdón, A algo no te nuevo que escuché la pueda última parte. salir, que si tú has escuchado algo sobre un portal nuevo, un canal actualizado, donde empresas que no fueron, que no fueron incluidas en la fase uno por su actividad económica puedan hacerlo más adelante. No sabía, no, desconozco si se ha creado ese portal. No te entendí bien la pregunta. Sí tengo conocimiento de que hay muchas empresas, obviamente no reclamando, pero sí exigiendo, obviamente, ser parte de todas esas empresas que todavía tal vez están exceptuadas por decreto, pero que tienen una parte también suspendida de ellos, de sus empresas. Y sí están haciendo movimientos para llevar esta iniciativa a últimas instancias. Nosotros mantenernos activos a la espera, a la escucha, por si tenemos también que tomar en cuenta cualquier cambio de lugar que tengamos a nivel del Poder Ejecutivo, como es de esperarse. Pero sí, entiendo que hay muchas iniciativas de personas, de empresas que están solicitando incluirse, porque prácticamente se ven ahora mismo solicitados de fase y no van a poder hacerlo, teniendo incluso más de la mitad de su personal de baja y solamente trabajando con una mínima parte. Si esa por ahí fue la pregunta, tengo entendido que sí. Sí, sí. Paulina, ya se nos está acabando el tiempo. Para ir finalizando, me gustaría que tú compartieras con nosotros 3 enseñanzas que le ha dejado esta crisis al Departamento de Recursos Humanos. Bueno, eso mismo, acompañar, mejorar la comunicación. Diría que eso es uno de los pilares de nuestro departamento. Motivarlos, seguir confiando en que empresas que tienen la comunicación asertiva, efectiva, eficaz y rápida tienen más empatía de parte de su personal para con cualquier iniciativa o medida que tengan como empresa. Se recibe mejor cuando empresas son más comunicadas que otras. Otra enseñanza que nos deja es el trabajo en equipo, cómo entre un equipo pequeño se puede hacer tanta cosa, cómo desde la casa se pueden también repartir asignaciones, también trabajo en equipo de la casa. Y la otra, yo diría que mantenernos receptivos a todo tipo de